existir. La impartirá Ana Allende, que pertenece actualmente al Grupo de Trabajo Conjunto de la FAO y la WHO sobre evaluación de riesgos microbiológicos. Es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Facultad Veterinaria de la Universidad de León y doctora por la Universidad de Cartagena, y cuyos principales temas de investigación están centrados en el estudio de factores de riesgo asociados a la producción y procesado de frutas y hortalizas, así como la evaluación de estrategias de intervención en la pre- y post-cosecha que permitan controlar la calidad microbiológica de estos productos. Así que nos ilustrará sobre qué debemos de cumplir. Muy bien. No sé si se me oye ya. Sí. Sí. Pues bueno, como no, muchísimas gracias por haberme invitado. Cuanto más, de alguna manera, me puedo sentir un poco infiltrada, porque vengo totalmente del mundo de la alimentación. No trabajo, como la gran mayoría de los ponentes, por y para el agua. Pero yo creo que es verdad que se ha enlazado bastante bien un poco el hilo de esta jornada, en la que primero, pues bueno, técnicas de identificación, conceptos de microbiología muy importantes en el agua, cómo se pueden tratar y ahora qué nos pasa si realmente queremos usar esas aguas tratadas y qué repercusiones pueden tener para el consumidor final, ¿no? La charla la voy un poco a dirigir principalmente pues para hacer, no alarmar, pero sí que realmente poner un poco en evidencia que luego las aguas que vayamos a utilizar, por ejemplo, como agua de riego, pueden tener repercusiones, pero que también hay que ser optimistas y hay que confiar, ¿no? Pues bueno, un poco como ya se ha comentado también en las dos ponencias primeras, todo lo que va con respecto a One Health, la economía circular, pues es algo que nos están completamente ametrallando, ¿no? Que tenemos que cada vez más, de hecho, bueno, hasta acá hace poco era el comisario europeo, pues fomentan que se reutilice, que las aguas regeneradas o las aguas residuales deben de ser tratadas y utilizadas porque suponen una fuente muy importante. Sin embargo, ya existen muchos trabajos y cada vez más de divulgación que pueden llegar a todos los públicos en los que ponen en evidencia cuáles serían los puntos débiles de esta reutilización, ¿no? Lo primero, el temor a que realmente puedan causar algún problema y el que haya o que todavía no tengamos un marco legal global en Europa, pues para muchos Estados miembros supone pues mucha intranquilidad y mucha sospecha de que seguro que el vecino lo está haciendo mal y luego yo soy el que me como las hortalizas con esos problemas que puede derivar de la reutilización del agua. Por supuesto, algo que no escapa a nadie y sobre todo, como habéis comentado, que hay muchísimas empresas aquí, son los costes. Nosotros podemos obtener agua hasta una calidad de agua potable, pero ¿a qué coste? ¿Quién puede soportar esos costes y cómo se pueden repartir? Y luego, pues lo que también un poco cada vez conocemos más, que es ese rechazo del propio consumidor a entender que puede estar consumiendo productos vegetales que han sido regados con aguas regeneradas. Ayer en la noche que tuvimos la oportunidad de tener un poco de charla, hablaban de que incluso se podían motivar haciendo cerveza a base de aguas regeneradas. Creo que convenceríamos muchísimo más rápido que haciendo lechuga, pero bueno, por el momento vamos a empezar por la lechuga y a ver cómo seguimos, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? Porque tenemos también mucho alarmismo, cada vez más la prensa está haciendo hincapié en que usamos agua del retrete para regar nuestras hortalizas y creo que se están mandando mensajes muy equivocados a la opinión pública. Esto se nos puede convertir pues, como un problema tan grande que tenemos ahora mismo como con los transgénicos, en el que por un rechazo un poco sin sentido, ¿no? Por parte de los consumidores, pues está poniendo muchas trabas a una tecnología que podría realmente también solucionar bastantes problemas. Entonces vamos a ir con cuidado, vamos a intentar que todos los actores que estamos en esta pelea podamos divulgar de forma correcta, informando y que realmente pongamos más en evidencia los beneficios que pues quizás estos miedos que se basan pues en los casos más peores o los peores escenarios que se pueden cumplir. Y entramos en lo que ya también se ha mencionado un poco en la primera ponencia, sobre esta nueva legislación, este borrador de legislación o regulación, siempre me lío si es legislación o regulación, pero bueno, muchas veces mi amigo Pedro Simón me ayuda en las diferencias entre las directivas. Y bueno, pues eso, se trata de hacer un marco legal global en el que podamos sentar las bases para
cómo favorecer la reutilización de las aguas regeneradas en la agricultura. Está todavía en elaboración, me consta que hay muchísimos organismos en España que están activamente participando en los comités y en todas las discusiones que se están llevando a cabo para hacer esto cada vez más posible y más aplicable, pero bueno, la lucha, como decía Pedro antes en uno de sus comentarios, continúa y todavía no hemos terminado, ¿no? Pero bueno, la idea, en principio, pues siendo así optimistas, pues sería el que dar a los agricultores acceso a un nuevo suministro, a una alternativa de suministro sostenible que para los consumidores sea 100% seguro. Entonces, vamos a ver si realmente los pasos que se están dando pues, van en esa dirección o, por el contrario, bueno, quizás pueda haber todavía alguna reticencia, ¿no? Pero la idea, bueno, sería que cada vez más viéramos campos de cultivo en los que se indica que las aguas que se están utilizando son aguas regeneradas y que en principio no supongan ningún peligro para la salud. Al ser miembro del panel Biohaz de la EFSA, para mí pues, el director de la EFSA es una persona a la que cada vez que abre la boca se le tiene que escuchar. Y bueno, pues él sigue comentando que realmente uno de los principales problemas que seguimos teniendo en Europa son las intoxicaciones alimentarias, es decir, las enfermedades que nos vienen asociadas a microorganismos, bien sean bacterias, virus o parásitos. Y que de hecho deberíamos de seguir estableciendo nuevos mecanismos de control para prevenir la aparición de estas enfermedades. Y estas son, ya hemos visto muchas de las diapositivas anteriores, pero bueno, aquí en este caso vemos cómo se ubican en los productos vegetales, cómo se instalan y además tienen la capacidad de realmente agruparse o un poco esconderse en aquellos lugares que las hace menos accesible a todos los estreses ambientales, como puede ser la desecación, las lluvias, el viento e incluso los desinfectantes, si en algún momento queremos utilizar algún tipo de desinfectante. Entonces, no es solo pensar que nosotros tenemos que utilizar desinfección para luego, digamos, descontaminar los productos vegetales, porque en muchos casos, cuando las bacterias llegan al producto vegetal, ya no vamos a ser capaces de eliminarlas. No va a haber ningún paso, salvo que las cocinemos con un tratamiento térmico, para convertir ese producto vegetal otra vez en inocuo. Con lo cual, la prevención, como bien mencionaba la primera ponente, María José, es principal. Necesitamos prevenir esa contaminación en el campo antes de que los microorganismos patógenos lleguen al producto vegetal, porque luego pasos posteriores no van a ser capaces de eliminarlos. Como bien digo, salvo que a partir de ahora dejemos de comer ensaladas frescas y lo hagamos todo pues, pasteurizadas o esterilizadas. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Que seguimos viendo alertas, seguimos viendo productos vegetales implicados. Esta alerta corresponde a la primera semana de agosto, en la que pues, varios lotes producidos en una empresa de Floret en Gran Canaria pues, dio recuentos excesivos, elevados de Escherichia coli. Esto inmediatamente supuso la retirada de todos los productos del mercado, pero los consumidores, sobre todo de esta región de España, pues estaban muy alarmados y, como cabe de esperar, se repercutió en las ventas, en la confianza del consumidor y demás. En este caso, no ha habido ningún afectado en todo este mes que se haya podido asociar a esta alerta, pero no siempre es así, porque tenemos muchos casos. Por ejemplo, el verano pasado tuvimos a 147 casos de personas afectadas por salmonela debido a los pepinos, y sí, volvemos a los pepinos españoles, pero en este caso sí que hubo 147 casos. No ha habido muertes asociadas, pero sí personas que tuvieron que necesitar hospitalización. Y bueno, pues quizás lo que más hemos oído en los últimos años es la gran crisis que ha habido en el 2018 con la lechuga romana en Estados Unidos, ¿no? Que coincidió precisamente en el 2017-2018, en las épocas de Navidad y de Acción de Gracias, y que realmente la gente decía que eran las primeras fiestas que este producto no aparecía en la mesa. El mercado cayó y realmente, pues bueno, después de que hubo 5 muertes asociadas, las empresas decidieron tomar muchísimas más medidas de control o de prevención, y en este caso ahora mismo exigen que todos los productos vegetales que se producen en las zonas de California y de Yuma, si quieres ser miembro de una de las asociaciones más importantes de productores, debes de tratar tu agua de riego los últimos 15 días de producción, antes del momento de la recolección. Y esa es una medida que ha venido a raíz de los problemas que han tenido con la lechuga. Y entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores de riesgo, ¿no? Nos planteamos muchas veces cuáles podríamos priorizar para, de alguna forma,
determinar por dónde nos puede llegar la contaminación al producto vegetal. Existen muchísimas guías, algunas internacionales, en España también tenemos a nivel nacional. Ahora ya me consta, por ejemplo, que en Andalucía han sacado sus propias guías, de forma que quieren utilizar lenguaje muy cercano y cada vez lo más local posible para que los agricultores puedan recibir esta información y saber dónde pueden estar los factores de riesgo. Y bueno, tenemos muchos, como puede ser el uso de fertilizantes orgánicos, la presencia de animales en los alrededores, el equipamiento, las personas, los operarios que recolectan, las instalaciones, pero uno de los factores que siempre se ha mencionado como uno de los más importantes es el... Llega, sí que va. Es el agua de riego. Si estaba buscándolo, digo, a ver qué me lo he perdido. Es el agua de riego, ¿no? Que aquí sería el factor número 4. Con respecto a las guías o a las recomendaciones internacionales, pues tenemos también, como no, la que se ha publicado por la Comisión Europea, ¿no? Esta salió a la luz en mayo del 2017, recopila gran parte de la información que se generó en 8 opiniones científicas publicadas por la EFSA entre los años 2011 y 2014 y realmente el objetivo es transmitir cómo se cuáles son los pasos o las buenas prácticas que se deben de cumplir de forma que podamos cumplir el reglamento europeo, la legislación europea, que es el 852/2004. Es decir, aquí serían las directrices, recomendaciones de buenas prácticas para que tú puedas cumplir con los anexos 1 y 2 que nos aparecen en la legislación europea. Es un documento muy importante porque nos hace hincapié en los factores de riesgo y, por supuesto, el agua, en este caso lo agrupan en 5 factores. Es una guía que está disponible en la web, solamente tienes que poner el título que he puesto en la diapositiva anterior y te aparecen las 25 páginas. Es un documento que se lee bastante bien, no es nada complejo y creo que puede ser interesante si queremos un poco entender más sobre los riesgos en producción primaria. Como decía aquí, ellos se identificaron los 5 factores, los top 5, y realmente al que le han dedicado casi la mitad de toda la guía es al factor del agua de riego. Y esto es porque realmente cada vez más los sistemas de producción que se están utilizando para las hortalizas conllevan a utilizar sistemas de riego que ponen en contacto la parte comestible con el agua. Y además, en regiones de producción intensiva, como lo puede ser el sureste de España, pues los eventos de riego o las veces que tenemos que llevar a cabo el riego, pues son incluso hasta 2 veces al día durante todo el periodo de la cosecha, debido a las temperaturas elevadas. Esto hace que tengamos, si el agua no es de una calidad óptima, pues muchos riesgos a que esta contaminación microbiológica se pueda acumular en el producto y, por supuesto, representar un riesgo. Existen muchísimos ejemplos en la literatura en los que ponen en evidencia el agua como el vector de la contaminación de productos vegetales. Estos son outbreaks que han ocurrido a lo largo de la historia y los productos que se han implicado. Pero debo de indicar en este caso que esto es solamente una pequeña representación de lo que realmente ocurre. Como vosotros sabéis, pues realmente es muy difícil relacionar un brote de una toxinfección con el factor que la originó, con la fuente de origen. Cuanto más si ese agente o ese alimento es un alimento muy perecedero, como es el caso de los productos vegetales. Cuando se está haciendo una investigación de un brote de toxinfección, lo primero que preguntas, lo primero es que el tiempo, que ahora creo que hemos aprendido muchísimo en general con el tema de la listeria que ha pasado en la carne mechá, porque empezamos a oír ya mucho en la televisión y en los medios los tiempos de incubación, los tiempos de latencia. ¿Cómo puede ser que una persona haya comido en la primera semana de agosto y estemos en la primera semana de septiembre y todavía no haya dado la cara a la enfermedad? Pues eso ocurre. Entonces, cuando una persona después de 4 o 5 semanas tiene los síntomas o ya es evidente que tiene un problema y va al médico, el médico empieza a hacerle las encuestas. ¿Y usted qué ha comido? ¿Cuándo? ¿Ayer? No. Desde hace un mes para acá. ¿Ha comido algún producto que pueda estar en mal estado? ¿Ha comido lechuga? Pues claro, X, dependiendo de cómo quieras la dieta, ¿no? Pero el ir 2 semanas después de que tú hayas ingerido un producto vegetal perecedero a buscar si ese es el origen de la toxinfección alimentaria es muy complicado, porque no vas a tener producto vegetal que comparar si es el vector o no. Entonces, cuando nosotros cuando la EFSA y el ECDC
publica las memorias anuales sobre los outbreaks que se producen en Europa, vemos que casi un 40% no se pueden relacionar con ningún producto o con ningún alimento. Y es porque no se han conseguido la relación. Si tenemos ejemplos de que se haya producido un producto vegetal y encima con agua de riego, esto simplemente pues, volvemos a ver esa punta de iceberg que mostraba María José en su diapositiva, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ya centrándonos, porque yo todavía no me han sacado lo de los 15 minutos, pero ya estoy sudando. ¿Son las aguas regeneradas una posible fuente segura de riego? Pues bueno, esto realmente lo que tenemos que hacer es también ir a varias de las diapositivas que ha presentado la segunda ponente, Cristina, en la que veíamos cómo indicaba el inlet, el outlet. También María José puso alguna diapositiva sobre alguna de las EDAs de Cataluña, y aquí pues, bueno, tenemos un ejemplo de una de las EDAs, es un trabajo que ya tiene algunos años, del 2010, pero indica que con un terciario, realmente si nos fijamos en los indicadores, pues vamos a E. coli y tenemos 0 de E. coli en la salida. Esto es posible, es decir, si el tratamiento terciario es una desinfección correcta, vamos a tener realmente unos valores totalmente aceptables, incluso mucho mejores de lo que podemos tener en las aguas de riego convencionales. Pero claro, no todo el mundo tiene un terciario que funcione tan bien y, por ejemplo, si nosotros estamos produciendo con un secundario, pues ya vemos que si nos fijamos en el indicador de E. coli, pues tenemos. Y por supuesto que también vamos a tener pues, patógenos como puede ser salmonela. Entonces, es totalmente factible utilizar aguas de riego regeneradas, pero solo tenemos que estar seguros de que los tratamientos que se aplican son adecuados. Quizás no necesitamos llegar a una perfección tan alta como en este caso, que llegamos casi a 0 o prevalencia 0 de la mayoría de los microorganismos, pero bueno, tenemos que saber quién es el proveedor de ese agua y qué es lo que está utilizando. Y como os decía, al final lo que tampoco podemos pretender es que estemos exigiendo el tener unas aguas de una calidad que va a ser incluso superior a las que normalmente se utilizan de agua de riego en las aguas superficiales. Esto es el ejemplo de 3 tipos de aguas superficiales que se pueden utilizar en la región de Murcia, que serían las de las aguas de los reservorios, que normalmente están alimentados por agua de trasvase o agua de EDAR, incluso en algunos casos aguas de pozo, y vemos que la calidad es totalmente aceptable dentro de las recomendaciones de las guías. Cuando nos vamos a los ríos abiertos o canales, pues ya vemos que la calidad empeora. Y si ya nos vamos a lo que allí se denominan las acequias, que son pues, los pequeños canales de agua que están rodeando las casas en las zonas de huerta, pues podemos tener excepcionalmente algunos casos pues, que son totalmente desaconsejables para su utilización como agua de riego. Y estas son aguas convencionales que los agricultores no tienen ningún problema de utilizar. Sin embargo, hay algunas veces que bueno, pues todavía encontramos reticencias al uso. Y esto bueno, pues son ejemplos de aguas que se usan de riego y que pueden perfectamente tener una calidad peor que las aguas que se producen incluso después de un tratamiento secundario. Como os comentaba, existen muchas guías de recomendaciones y los niveles, creo que es lo que me toca ahora. Bueno, pues aquí empiezan a ver las matrices un poco de recomendaciones. Y en todas las guías de buenas prácticas agrícolas se incluyen las aguas regeneradas, que han pasado por un tratamiento terciario de desinfección, lo cual es decir, la pregunta inicial que teníamos de la ponencia, ¿son compatibles las prácticas agrícolas con el uso de las aguas regeneradas? Y es totalmente, o sea, ya esta pregunta ya se ha respondido hace mucho tiempo porque ya es una realidad y de hecho es porque ya se incluyen como una de las alternativas de aguas de riego. ¿Qué pasa? Que aquí, como veis, bueno, pues la matriz es un poco más compleja porque ya meten 2 términos diferentes, ¿no? Uno sería la fuente de agua de riego, por otra es en qué producto vegetal se va a utilizar, porque si estamos hablando de un producto vegetal que se va a consumir cocinado, todo esto es hablar por hablar, porque ya eliminas cualquier riesgo y no tenemos que estar preocupándonos de si tiene 100 o tiene 10 de coli. Y otro es el sistema de riego que vas a utilizar para regar ese cultivo. Si tú estás utilizando un método muy controlado, muy direccionado, como es un riego por goteo, tus factores de riesgo se van a disminuir considerablemente. Sin embargo, si estás utilizando un sistema, como hablábamos, de overhead, de spray, pues vamos a tener muchísimo más riesgo. Y todo eso es lo que se incluye en estas matrices. Y es lo que hablábamos inicialmente también en la exponencia de María José, que es en función de un análisis de riesgo, no
una talla no vale para todos, es lo que aplicamos completamente en estas guías. Tienes que saber qué estás produciendo y en qué condiciones, y en base a eso vas a tener unos factores de riesgo u otros. Y hay veces que tenemos que dejar de pensar en matar moscas a cañonazos, porque a lo mejor lo que nosotros necesitamos es una exigencia mucho menor o mucho mayor si estás en lo más riesgo, ¿no? Esta sería otra versión de esa misma matriz, menos visible, o sea, vistosa y menos colorida, pero es la que se incluye en la guía europea. Y lo mismo, hace diferenciación en el tipo de cultivo, las fuentes de agua y cómo vas a hacer el tipo de riego, ¿vale? Y bueno, pues como hablaba, exactamente, hay cada vez más y más complejos y más tecnológicos. También quería meter esta diapositiva porque me parece importante que sepamos que los niveles que se ponen en la nueva legislación de las aguas regeneradas, como en las guías, los niveles umbrales que se ponen de indicadores no es aleatorio, es decir, no se pone 10 o 100 aleatoriamente porque alguien se ha reunido en una sala y ha decidido que son 10 o 100, aunque luego a lo mejor en alguna reunión en la Comisión Europea bailen esos números de otra manera. Pero cuando hablamos de evidencias científicas es lo que usamos para intentar establecer estos umbrales. Y en el caso del 100, en cuanto al agua de riego, hemos participado en un proyecto europeo en el que se hicieron casi 4.000 análisis de agua y de producto vegetal y en los que veíamos, en los que si dividíamos aquellas aguas que eran positivas para un patógeno que estarían aquí mostradas con la caja roja, estas son las que eran positivas. Y lo que queríamos saber era cuál es el nivel de E. coli genérica de las muestras que tenían presencia de un patógeno entérico. Y las verdes eran las que eran ausentes, es decir, no encontramos ningún patógeno. En este caso buscábamos STEC y Salmonella. Y si veis significativamente diferentes, los niveles de E. coli de las muestras que eran ausentes de patógenos eran significativamente menores que las que tenían presencia. Y esto nos va a si realmente los indicadores están elegidos bien. Y en este caso, bueno, pues nadie es perfecto porque puedes haber muestras que son positivas y que tienen bajos niveles de E. coli y tienes negativas que tienen altos niveles de E. coli. Pero en general hay unas diferencias significativas y podemos decir que por encima de 100 las probabilidades de que tu muestra con niveles altos de E. coli tenga un patógeno es casi del 90% más, ¿vale? Entonces, bueno, pues que las evidencias científicas a veces sirven para establecer estos... Y no me deja pasar. ¿Me habéis congelado el tiempo? ¿Me he pasado? ¿Qué me quedan? ¿Me quedan 5? Bien. ¿Me lo pasas tú? Venga, pues pásame las... Se ha ido la batería. Estos son minutos, ¿eh? Para el reloj. Venga. Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Y exactamente cuáles son los niveles que estamos. Pues ahora mismo en España tenemos ya una legislación española en la que tenemos que ceñirnos si queremos reutilizar las aguas regeneradas como agua de riego. Y aquí pues está establecido el 100 y bueno, los parámetros que yo creo que todos estamos familiarizados. Luego tenemos la nueva, que es la que supuestamente está por venir y que todavía está en discusión, y aquí ya nos lo bajan a menor de 10. Y ya, bueno, pues eso ya ha creado alguna que otra ampolla, pero realmente el bajarlo a menos de 10 responde a que necesitamos garantizar la reducción de ciertos patógenos entre 5 y 6 unidades logarítmicas. Sabiendo un poco la carga normal de Escherichia coli que tiene un agua de... Bueno, el circulito tenía que estar para la E. coli, pero el valor es el mismo. Sabiendo los niveles medios que tiene el agua regenerada de E. coli, se sabe que para bajar los niveles de otros patógenos, como puede ser virus o bacterias patógenas, las bacterias de E. coli tienen que bajar por debajo de 10. Y es simplemente una forma de validar que los tratamientos están reduciendo las unidades logarítmicas que deseamos. Pero esto es una cosa que quiero que recordéis porque luego no es que esto tenga que, o no debería de ser que esto se tenga que mantener hasta el agua de riego. Quiero simplemente mencionar la ISO, que también se ha publicado relativamente hace poco, y que los valores que también indica son los mismos, menores de 10. ¿Vale? Entonces, ¿estos valores son viables realmente? ¿Podemos conseguir de forma normal que tengamos menos de 10 y que esto pues, no suponga ningún riesgo? Y bueno, muestro un set de datos que hemos conseguido gracias a un proyecto en colaboración con ESAMUR
en el que nos hemos dedicado durante 2 años a hacer un muestreo sistemático de distintos puntos dentro de lo que es la entrada, la salida, la distribución y después el agua de riego y el producto vegetal. Y vemos que los niveles que nos aparecen pues son unos niveles muchísimo más que aceptables, incluso antes de que la legislación pueda estar. Y os pongo aquí un poco la combinación que hablábamos de los mundos distintos, ¿no? Esta es la legislación que está en borrador, que está preparándose con DG Environment, ¿vale? Este es un tema que lo lleva en Bruselas DG Environment. Y estos son los niveles que la guía que estableció DG Sante ha puesto, que ya está publicado desde el 2017. Unos piden menor de 10 y otros piden menor de 100. Esto ha creado muchísima controversia, incluso han querido que los dos departamentos en Bruselas, pues que como alguna forma que se estaban contradiciendo. Y realmente, desde nuestro punto de vista, no es así. Es decir, nosotros estamos aquí aplicando una legislación o una futura legislación para las aguas que deben de abandonar la SEDAR y que deben de asegurar que hay una reducción no solo de coli, sino de los patógenos presentes. Y por otro lado, aquí estamos considerando ese agua de riego que después pasa a un sistema de distribución, que ese sistema de distribución es almacenado por los agricultores y que finalmente se utiliza como un sistema de riego. María José hizo un hincapié en un tema muy importante en el que decía que el agua se producía de una forma buenísima, que luego se mezclaba con el suelo y que volvíamos a estar casi peor de como estábamos antes de salir de la EDA. Pues es que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque salvo que hagamos una inversión que no creo que seamos capaces de hacer en cambiar todos los sistemas de distribución de las aguas desde que los generamos hasta que son utilizadas por el agricultor, eso hay que tenerlo en consideración. Y hay que tener en consideración que muchas veces son canales abiertos, expuestos a la presencia de animales o de otros factores, o el polvo que nos va a contaminar. No puedo, pásamelo tú. Perfecto, hay solución para todo. Un poco esta gráfica, que luego la vais a tener para poder mirarla con más detalle, pues indica un poco eso, ¿no? Los niveles que tendríamos que exigir a la salida de la depuradora y los niveles que posteriormente se cumplirían en base a DG Sante para el agua de riego y para su uso final por el agricultor. Exactamente esta división de lo que sería qué me corresponde en una zona del sistema de producción y de distribución y qué legislación me va en la otra está muy bien reflejada en este cuadro que elaboró el Joint Research Center anteriormente. Y bueno, no me voy a liar más porque si empiezo aquí, simplemente decir que una de las partes muy importantes que tiene esta nueva legislación, regulación normativa, es que introducen la gestión de riesgos, como bien se indicaba Pedro Simón. Y esto es importante porque nosotros vamos a tener que priorizar y vamos a tener que monitorizar en base al sistema que tenemos. Si yo soy una EDAR que está produciendo para agricultores que solo tienen árboles de almendro, pues no van a ser las mismas exigencias que aquella EDAR que está dando el agua a agricultores de hortalizas de hoja y que están regando con sistemas de más riesgo. Y un poco pues hacia eso iremos y es en lo que estamos intentando trabajar para ayudar y demostrar que realmente el uso de estas aguas no son peligrosas. Y si vamos a la última, que son... No, pásate unas 10 o 12, así. Ah, no, una menos. Venga. Y ya solamente los take home messages, que pues un poco recogen lo que os queríamos transmitir, ¿no? De que son una alternativa y que deben de ser sostenible y segura. Que uno de los puntos críticos va a ser la eficacia que podamos conseguir con las EDAR, por supuesto, pero eso es tecnología y ya está al alcance y ya solo depende un poco pues, de que haya administración que lo pueda pagar. Y luego también tener en cuenta los sistemas de distribución y cómo se va a utilizar ese agua y sobre todo que todo tiene que ser con la gestión de riesgo, pero que yo creo que vamos por el buen camino y que esperemos que más zonas, no solo el sureste, puedan cada vez más beneficiarse del uso de estas aguas. Y con eso, muchas gracias y estoy para todo. La magnífica presentación. Turno ahora para alguna pregunta. Aquí, Guillermo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, muy interesante.
Aquí con la compañera estábamos teniendo un poco de debate con respecto al caso que has comentado de Floret, ¿no? Entiendo que esa contaminación que ha habido en esa lechuga, el origen es la planta de Floret, ¿no? Porque en Floret habrá unos procesos de tratamiento donde habrá desinfección y entiendo que no viene del origen, ¿no? del campo, ¿no? Entiendo que se sobreentiende, no lo sé, se sobreentiende que el problema de contaminación por patógenos está en la planta de Floret, ¿o? Bueno, digamos que no ha trascendido mucho si han podido ir hacia atrás, hacia buscar los factores de riesgo, pero lo que suele ocurrir es que realmente la contaminación se produce en la producción primaria. Es decir, normalmente la entrada de los microorganismos patógenos suele ser en el campo, bien sea porque ha habido una intrusión de un animal, un agua de riego, un equipamiento que estaba contaminado, y suele ser una contaminación puntual y localizada. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos suelen ser los productos frescos cortados, los que ya pasan un proceso, que empiezan a haber alertas de este tipo. Y es porque después, en la cadena de producción, en ese procesamiento se produce una amplificación. Y ahí me voy. Normalmente, no sé si estáis familiarizados con lo que ocurre en una empresa de cuarta gama o de Frescat, que reciben el material. Normalmente hay un primer lineal, que son operarios que eliminan las partes externas, que son las que no quieres, que no son las comestibles, que van luego a ir en las bolsas del final. Una vez que quitas el corazón, las hojas externas, pasas al cortado, del cortado al primer lavado, suele haber un segundo lavado, aclarado, y a partir de esa primera manipulación ya ningún operario toca ese producto vegetal, porque va primer lavado, segundo lavado, aclarado, centrifugado, que va todo con centrífugas grandes y volcadas, suben y envasan. ¿Qué pasa? Que si tú en ese tanque de agua en el que estás metiendo un lote de producto contaminado, que pueden ser 10 kilos, lo estás lavando junto con otros 200 o 400 kilos de producto no contaminado, lo primero que hacen las bacterias es desprenderse del producto vegetal. ¿Qué pasa? Que al final tienes una dilución, que es lo que hablábamos a lo mejor cuando la primera vía de reducir la contaminación es diluyendo, sí, pero es que el producto vegetal que no venía contaminado está cogiendo también bacterias que han soltado las otras. Entonces, en muchos casos pasas de tener 10 kilos contaminados a poder tener 100 kilos contaminados. Y eso es lo que al final te va a dar una alerta, porque tener 3 o 4 bolsas contaminadas nunca trasciende. El que alguien, después de una semana de haber comido una ensalada embolsada, tenga un poco de diarrea, es que no pasa ni a la prensa, ni a los médicos, ni a ningún lado. Sin embargo, si ya son lotes de producto que han aparecido con recuentos elevados, sí que ya sale una alerta, porque ya puede afectar al número de una población elevada. Entonces, la contaminación inicial en el 99,99 va a ser en el campo, y por eso todas las guías se centran en la prevención en el campo. Lo que pasa es que después hay muchos pasos en los que se puede producir esa amplificación. Cuanto más, si luego no se mantiene la cadena de frío, las temperaturas suben por encima de 5 grados y vas a hacer que prolifere aún más. Pero el que la planta de procesado sea el origen es muy difícil. O sea, esos sistemas de lavado que hay de la lechuga, por ejemplo, no suelen tener sistemas de desinfección. Suelen tener sistemas de desinfección, por supuesto. supuesto. Que no aseguran a lo mejor. Pero lo que pasa es que el sistema... tengo para 3 charlas allí, ¿eh? Los tanques de lavado normalmente son sistemas muy dinámicos que están cambiando porque estás metiendo muchísimos kilos de producto al mismo tiempo. Eso hace que metas mucha materia orgánica. No sé si sabéis, sí que sabéis que estáis de depuradoras. ¿Cómo funciona el cloro? El cloro reacciona constantemente con la materia orgánica. Entonces, para mantener los límites mínimos óptimos de desinfección de un agua, que suele estar entre unos 15 o 20 ppm de cloro libre, lo que tienes que estar es constantemente adicionando cloro, porque estás constantemente adicionando producto vegetal. Como ese binomio, echar, gastar, se rompa, que nosotros hemos utilizado muchísimos tanques de industrias de procesado, incluidas las de Floret, llega un momento que por un despiste pasan 15 minutos en los que hay 0 de cloro libre, o pasa media hora que hay 0 de cloro libre, porque la materia orgánica que han metido es superior a lo que consideraban que iba a gastar. Este periodo no tienes ningún agente que te elimine las bacterias que se desprenden de un producto vegetal para que se adhieran al siguiente. Entonces, puede haber eventos de amplificación. ¿Que para que esto se produzca tiene que haber una ecuación con un factor +, otro? Sí, pero es que es una recall cada 2 años. Si esto pasase mucho más frecuente, tendríamos muchísimas más alertas por el producto vegetal, pero tiene que ser también una suma de factores. Con lo cual, tranquilidad, que no suele pasar. Tampoco quiero alertar ni alarmar ni... Está bien.
Muy bien. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, de nuevo. Creo que ya... Pasamos ya